Como ustedes saben, teníamos una deuda pendiente hace mucho tiempo y él tenía una deuda pendiente con nosotros, hablo del congresista Héctor Becerril, para visitarnos en el programa y aclarar algunas investigaciones que se han abierto. Hay una en particular, el tema de los huachiturros de Tumán. Se anunció este fin de semana, trascendió a los medios que la Fiscalía estaría iniciando nuevamente una investigación por este tema contra el congresista. Un intercambio de mensajes a través de la red social Twitter ha tenido como consecuencia que Héctor Becerril los acompañe esta noche. Él ha honrado su palabra y le agradecemos su presencia aquí en 2019. Muchas gracias, congresista. ¿Qué tal, Mayra? Muy buenas noches. Agradecerte por la oportunidad de demostrar que todas estas imputaciones que se me hacen, digamos, son en base a hechos falsos, a distorsión de la realidad y a ir en contra de la Constitución y el reglamento. De acuerdo. Quería aprovechar, antes de entrar a ese tema, por un tema de actualidad que tiene que ver con declaraciones del presidente Vizcarra el día de ayer. El presidente Vizcarra ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la interpretación de la reforma política como una condición para saber si el Congreso otorga o no la confianza. Es decir, la votación, digamos, no bastaría para el presidente, sino que ahora tocaría una etapa de evaluación de las reformas. Y esto ha sido interpretado por algunos congresistas, a pesar de los descargos del ministro de Justicia, como una amenaza permanente. Usted ha dicho, sin embargo, que el presidente no tiene la intención de cerrar el Congreso. Yo lo que creo es que el presidente hace estos amagos de querer cerrar el Congreso simplemente para desviar la atención de los problemas del país, el crecimiento estancado y casi en recesión que estamos, los problemas del norte, la anemia, la inseguridad, simplemente lo focaliza en el tema de voy a cerrar el Congreso. Si el presidente tendría la intención de cerrarlo, hace tiempo lo hubiese hecho, aún más. Cuando nosotros dimos el voto de confianza, nadie, absolutamente nadie, votó en el sentido de que nos da un plazo perentorio y aún más que es bajo ciertas características de no modificar, como él dice, la esencia de los proyectos que ellos enviaron. Pero eso no es cierto. Así lo planteó Salvador del Solar el día de su presentación. No. Él dijo las reformas van en este sentido y por aquí esperamos que se aprueben las reformas. No, una cosa es lo que él espere. Otra cosa es lo que dice la ley y la Constitución. Nosotros ese día, algunos, y yo voté por la no confianza, porque no confío en este gobierno. Sin embargo, algunos votaron por la cuestión de confianza y ya está, se acabó ese tema. Ahora nosotros, en uso de nuestras atribuciones, tanto, como repito, de la independencia del Congreso, vamos a legislar de acuerdo a los intereses del país, no de acuerdo a lo que quiere el presidente Martín Vizcarra o a lo que quiere en realidad también el premier del Solar. Entonces, ¿usted cree que el presidente no tiene, pero que juega un poco a la asustadita con el Parlamento? Sí. ¿Juega la asustadita con el Parlamento o para la opinión pública? No, yo creo que en el Parlamento, por ejemplo, el día de hoy, y repito, yo más bien le invoco al presidente, si quiere cerrar el Congreso, que tenga pues la valentía de hacerlo, que deje ya de jugar y tener como caballito de batalla que voy a cerrar el Congreso, que tenga la valentía y lo cierre, para ver finalmente cómo termina él y luego también para decidir el país. Una vez cerrado el Congreso, se le acabó el caballito de batalla y recién creo que el Perú se va a dar cuenta de la incapacidad total de este gobierno para sacarnos adelante. Vamos a continuar analizando el caso Vizcarra y la relación con el Ejecutivo, pero quería hacer una pregunta adicional. ¿No cree usted que el Congreso y concretamente Fuerza Popular le ha regalado, en cualquier caso, me pongo de su lado en la interpretación, le ha regalado al presidente este as bajo la manga que sacaría, como usted dice, cada vez que necesita subir su popularidad? ¿Se lo han puesto en bandeja? No, yo creo que hay muchos congresistas que hemos votado por no darle el voto de confianza. De tal manera que en mi caso, por ejemplo, yo estoy claro, si él quería cerrar el Congreso y no le dimos el voto de confianza, porque sabemos perfectamente que él no tiene esa intención, como repito. Ahora, él ya es... No, pero por algo juega o por algo usted cree que está usando. Pero le funciona.
Obviamente. Enfrenta al Congreso, sube 13 puntos en una encuestadora, 7 en otra, 4 en la que menos, es decir, hay un efecto. A ver, yo soy muy claro en lo que te voy a decir. Mi apreciación es que estas encuestas, para mí, no son reales. Porque en ningún país del mundo, con esa tremenda problemas que tenemos, con esa economía paralizada y todos los problemas que tenemos, un presidente simplemente por enfrentar al Congreso no va a subir las encuestas. Si miramos, por ejemplo, en las redes sociales, cómo es que todas las encuestas que se hacen ahí, en ellas, el presidente no llega ni a 15 ni a 20%. Yo creo que ahí las encuestas también están jugando para el presidente. Y yo no creo que esas cifras sean cifras exactas ni confiables. No le crea las encuestas. No. Vamos al tema que le compete y que tiene que ver un poco también, por supuesto, con el descrédito del Congreso, porque cualquier investigación que pesa sobre un parlamentario juega en contra. Y esta es una investigación donde se le atribuye formar parte de la organización criminal Los Guachiturros de Tumán, liderada por Edwin Oviedo Pichotito durante los años 2007 al 2011, es decir, antes de que usted fuera congresista de la República, habiendo realizado, dice la acusación fiscal o la denuncia fiscal, conductas ilícitas con la finalidad de favorecer el plan criminal de la organización. Para tal fin, el imputado, es decir, usted, y el líder de la organización criminal le otorga el rol de administrador desde el año 2006 al 2011. Y bueno, hay una serie de testimonios en los que se le vincula a usted con actos delincuenciales, incluso con amenazas y atentados contra la integridad física de algunas personas. Mira, he elegido venir al programa porque nadie va a decir que este programa, digamos, tiene algún favoritismo con Fuerza Popular. Porque más bien es un programa que se caracteriza por siempre criticar a Fuerza Popular. Y de comienzo te digo lo siguiente: ¿cómo no va a menguar, a disminuir la apreciación del Congreso de la República si casos como este, por ejemplo, ni siquiera a mí se me ha notificado todavía esta investigación y ya lo tienen los medios de comunicación? Y obviamente con toda la información que les dan los fiscales, sin permitirnos que hagamos nuestra defensa, a priori ya somos juzgados nosotros, y hay un juzgamiento, una sentencia, partiendo de los medios, una sentencia del país. Por eso es que justamente yo no creo que los fiscales deban filtrar este tipo de informaciones como en este caso. Yo aún no lo sé, me he enterado por los medios de comunicación. Permíteme comenzar a desbaratar una por una todo lo que tú tienes. Y lo voy a hacer con documentos, documentadamente como tiene que hacerse. Esto no comienza con los documentos que tienes. Esto comienza el año 2017 y acá está el informe de 2020 que el fiscal Carrasco Millones le envía al fiscal de la Nación. ¿Qué le dice? Le dice que sobre la supuesta conducta desplegada por el congresista Héctor Becerril Rodríguez, promoción de la Ley de Protección Patrimonial. Dice, conforme lo señalado por el colaborador eficaz 1215. ¿Qué me indican? Me indican, dicen, según la carpeta fiscal, existe la posibilidad de que el congresista Héctor Becerril Rodríguez y su hermano Víctor Antonio Becerril Rodríguez, ex congresista de la República, habrían promovido y votado a favor de la Ley de Protección Patrimonial. Así es. Correcto. A ese respecto, es una aberración total. La Ley 29678, Ley de Protección Patrimonial, la última ampliación, se da en Lima a los 21 días del mes de abril de 2011. Acá está publicado en el peruano. La fecha es 21 días del mes de abril de 2011. ¿Cómo es que mi hermano podría haber alentado y votado una ley del 2011 cuando él ha sido congresista de la República 2000 al 2001? Esta es su ficha de congresista. ¿Miente o no miente Carrasco? Miente. 2001. 2001. 2001, Así ok, es. pero estamos hablando de hechos que se le imputan mucho después. No me estás entendiendo entonces, discúlpame.
La imputación que hace acá, y te lo estoy mostrando, es que Carrasco dice sobre la supuesta conducta desplegada por el congresista Héctor Becerril Rodríguez, promoción de la ley de protección patrimonial. Esta ley de protección patrimonial, como está acá está en el peruano, se dio ¿cuándo? Se dio en el mes de abril de 2011. Si se dio en abril de 2011, si mi hermano ha sido congresista del 2000 al 2001, es imposible que haya votado. Correcto, en mi caso, déjame explicar las cosas, por los documentos. En mi caso, ¿cómo podía haber yo votado por esa ley que fue promulgada en abril de 2011 si yo soy congresista recién a partir de cuándo? Recién a partir de julio de 2011. ¿Miente o no miente Carrasco? Miente Carrasco. Segundo, también envía al fiscal de la Nación, a Pablo Sánchez, no otro fiscal, le envía otro documento donde dice que yo he cometido un acto delictivo porque dice, en este orden de ideas, conforme a lo detallado, se tiene que existe la posibilidad que la organización criminal Los Guachiturros de Tumán, liderada por Edwin Oviedo Pichotito, por medio del congresista Héctor Becerril Rodríguez, habría interpelado al ministro del Interior, posiblemente con la finalidad de que éste pueda emitir un informe. Entonces, yo voté, sí, y acá está, por la interpelación del ministro Basombrío. Por ese voto dice que yo he cometido un acto de corrupción y me sindica haber configurado delito de tráfico de influencias, que el fiscal Carrasco Millones no sabe que los congresistas no somos responsables por los votos que emitimos, y pregunto, con mi voto en el Congreso para interpelar al ministro, yo definí la votación, y el estado de emergencia de Tumán se dio solamente, digamos, con una firma de Basombrío, se dio con la firma de Basombrío, del ministro de Defensa, y con la firma del presidente de la República. Entonces, ¿miente o no miente Carrasco cuando dice que con mi voto... ¿Qué pasa con Carrasco? Usted lo ha acusado de tener una animadversión en contra de usted. Ahora, son como 15 personas las que testifican en su contra, hay como no sé cuántos testimonios, es decir, hay una carga, no es solo Carrasco que habla solo, sino que él cuenta con el respaldo de personas que le imputan esos Correcto. cargos. Por eso quiero llegar, dime uno por uno, acá están las imputaciones que hace el fiscal Carrasco en la anterior. Ahora, esas mismas imputaciones lo ha hecho un nuevo fiscal. Uno por uno, Mávila, ¿está bien? Dice, descripción de los elementos de convicción que se aprecian en los actuados remitidos por la Fiscalía de la Nación en relación a los hechos en materia de investigación. Dice que yo he sido, un hecho de convicción es que he sido administrador judicial de la empresa Tumán del 4 de octubre de 2006 a septiembre de 2013. He sido administrador, sí, pero miente Carrasco Millones, porque acá está el documento con el cual a mí me nombran administrador judicial, y es del 4 de octubre, no al 2013 como él dice. Acá está el documento, ¿hasta cuándo? Hasta el 2009 nada más. O sea, él adicionalmente aumenta 4 años. Pero porque le provoca, esa es la pregunta que quería hacerle y hacia ahí iba, para no entrar en el detalle menudo de un expediente judicial complejo. ¿Qué pasa con Carrasco? Usted dice que aquí hay una animadversión del fiscal que se basaría en qué. Y le hago esta pregunta porque, dicho sea de paso, el fiscal Carrasco no es el único que le ha investigado, es decir, está Carrasco Millones, está Mogollón Castillo, Juan Francisco, está Montero Ugaz, 9 fiscales adjuntos provinciales, entre los que está el doctor Albújar Álvarez, es decir, todo este equipo de fiscales la tienen contra Héctor Becerril. Eso es falso. A mí, el que abre esta investigación y lo ha seguido es Carrasco Millones. Y no es difícil, Mávila, si tú me permites, ¿sí? Yo creo que a quién tienes que preguntarle por qué hay todo este invento, estas patrañas, es a Carrasco Millones. Y yo lo único que hago el día de hoy es demostrarte con documentos que él miente. Pregunto yo, ¿miente o no miente cuando dice que ha sido administrador judicial de Tumán de 2006 al 2013? Miente.
Porque acá 2006 está, al 2011. al 2011, al 2013 Correcto. dicen en el... Ya, pero, exacto. pero, a Yo, ver, 2006, nueva... perdón, 2006 Sí. al 2009 A ver, nada más. Permítame hacer Entonces, una pregunta miente. para que la gente, para que vaya teniendo claro este asunto. Esta es la carpeta fiscal que corresponde a la última denuncia. Yo ¿Ya? le he dado el tiempo para que usted exponga sus argumentos, ¿no? Dígame usted. El imputado es usted, el responsable, por eso le decía, no es solo Carrasco, fiscal adjunto provincial Pedro Rodolfo Almújar Álvarez. Él es el autor y el que firma, ¿no? Aquí está Germán Edgardo Montero Ugaz también, Germán, ¿no? Montero Ugaz, o sea, es otro fiscal, no es Carrasco. Este fiscal que está haciendo esta nueva investigación Sí. es, digamos... La continuación de Carrasco. El jefe de todo lo que es la Fiscalía contra la corrupción es Carrasco Millones, es el jefe, ¿correcto? Y él es, digamos, un fiscal de la misma FECOR de rango inferior. Correcto. O sea, es la misma cosa. Usted diría que Carrasco, claro, Carrasco, al ser jefe de este fiscal, es el que está direccionando el sentido de la investigación. Y ya no me puede Carrasco abrir más investigaciones. ¿Por qué? Porque yo lo he querellado por difamación agravada y le he puesto 2 denuncias penales por todas estas patrañas que viene armando. Y eso está siguiendo su curso en las investigaciones que está haciendo ya a nivel del Ministerio Público. Antes de que nos gane el tema, vamos al 3.2, que me parece, ya lo habíamos puesto en pantalla, que es el punto más importante y donde se condensa ahí el tema de los cargos para entender, ¿no? Ajá. Ahora, usted dice que hay un problema de fechas, pero me parece que ya en esta nueva acusación se ha corregido. Respecto a los hechos que se imputan a Héctor Becerril Rodríguez, ocurridos desde 2006-2011, tal cual usted lo dice. No. Yo he sido administrador judicial 2006-2009. Ya, acá dice ¿Ya? 2006-2011. Se equivoca también, pues. Previo Se equivoca a a su propósito. designación como congresista, al respecto de los actuados remitidos, se tienen que las personas, y acá le pongo nombre y apellido, que usted me pedía, Así Leoncio Egusquiza Sánchez, Luis Germán Castillo Galloso, y otros, quienes identifican a Héctor Becerril y a su hermano como los principales integrantes de la organización criminal que lideraba Edwin Oviedo. Es decir, tenían intereses económicos comunes, por ello cometían y ordenaban cometer atentados contra opositores a sus intereses y a los intereses del líder de la organización criminal, Huachiturros de Tumán, y además de apropiarse del patrimonio de la empresa agroindustrial Tumán y Pomalca al tener el rol de administradores judiciales. Usted ha reconocido que era administrador judicial. Tema por tema. Tú me dices que el señor Luis Germán Castillo Galloso, ¿de él me hablas o de quién me estás hablando? Luis Germán Castillo Galloso Ya, ok. y Leoncio Egusquiza Sánchez son 2 nombres propios de una Así lista es, de más de 10. Cita sin ninguna vergüenza en un acto delictivo este fiscal las declaraciones de estos señores, y te voy a mostrar acá y a los televidentes que ninguno me hace ninguna sindicación, ninguno. El fiscal Carrasco miente, y acá tengo el documento. ¿Qué pasa con el señor Leoncio Egusquiza? Acá está su declaración. ¿Qué dice él? Leoncio Egusquiza Sánchez, que con fecha 9 de enero del 2017, dice: además que el motivo de los atentados que él supuestamente había sufrido y persecuciones en su contra es porque he sido el opositor número 1 de la gestión de la empresa Tumán, conformada por los Oviedo Pichotito y la familia Becerril Rodríguez. Pregunto yo, ¿cuándo se ha sabido que el grupo Oviedo está formado por los Oviedo y por la familia Becerril Rodríguez? ¿Cuál es su relación con Oviedo? Por partes. Permíteme, por favor. Entonces, miente. Acá está la declaración, el condensado del señor Egusquiza. ¿Dónde dice acá que yo tengo alguna relación con los Huachiturros? No dice, mi nombre jamás lo menciona. Bueno, si hablo, si hablo del señor Marcelino y Tuyón, que ahí también lo dice, dice, ¿dónde está acá? Su declaración dice, indica que a partir del 2010 se inician los hechos violentos contra los dirigentes de la empresa Tumán. Así es. Así es. Acá no está la resolución judicial donde dice que yo tan solo he sido administrador judicial de Tumán hasta el 2009. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el 2010? ¿No sabe esto Carrasco? Lo sabe. Lo sabe, son patrañas. Hasta el momento, todo lo que me preguntas, con documentos lo estoy desvirtuando. De acuerdo. El fiscal Carrasco Millones miente y actúa como un delincuente más.
De acuerdo. Y continuando con esto, y ya para Sí cerrar este asunto, porque la justicia se encargará de dilucidar, en la misma página 10, que es ahí donde está la clave de este expediente, dice, se advierte la probable intervención en este hecho delictivo de Héctor Becerril, atribuyéndole nuevamente formar parte de esta organización liderada por Edwin Oviedo, al imputado, en fin. Y hablan aquí concretamente de atentar contra la integridad física de la persona de Antonio Tarrillo Loyola en la ciudad de Pomalca el año 2008. Ahí usted sí era administrador judicial. O sea, ese hecho sí. Y la acción violenta de despojo de los bienes inmuebles de los pobladores del distrito de Pomalca, como el caso ocurrido en junio del 2008, nuevamente usted a cargo, en contra de Freire Prieto García, a quien destruyeron su bien inmueble y lograron usurparlo. Esta imputación nuevamente se sustenta en la declaración de Luis Germán Castillo Galloso, Leoncio Busquiza Sánchez y Juan Torres More. Aquí ya aparece otra tercera persona. Como has visto, ni Leoncio Egusquiza, ni Marcelino Yontop Suyón, ninguno declara ni una sola palabra, ni menciona mi nombre. Ahora, respecto a este tema que hablas de Germán Castillo Galloso, ¿cierto? Acá, ¿de dónde saca el fiscal Carrasco esta imputación? Dice, Antonio Tarrillo Loyola, quien resultó herido el año 2008, dice, ¿no? Conforme aparece de la información publicada en el portal web de la Mula PE. ¿Qué es esto? En esto se basa el fiscal Carrasco, en una declaración del ciberespacio que ha sacado de la Mula para imputarme un hecho. Y mira, ojo, acá está el parte policial. O sea, ni siquiera es un atestado. Entonces, ¿qué dice acá en el informe policial? Dice lo siguiente. Dice, durante el desempeño de una asamblea se hizo presente una camioneta con el logotipo de Pomalca, dice, provistos de piedras, palos y probablemente algún armamento. O sea, una nota periodística, pues no es periódico, lo toma como un sustento para denunciar, y lo más grave, esto sí es gravísimo, y por eso lo he denunciado. Él dice... Tenemos que ir a una pausa, pero le dejo terminar la idea. Él dice que yo he despojado de sus bienes, de sus terrenos, a este señor Freire. Sí, es la página 10, en la que 10 y 11, ¿no? Donde están condensadas las imputaciones. Dice que por eso ha sido condenado en primera instancia a 4 años de pena privativa de libertad. O sea, esa sentencia de primera instancia lo toma él como un hecho válido para formalizar mi investigación. Pero qué raro, ¿no? ¿Cómo se olvida? Pero se olvida, obviamente, de señalar que hay una sentencia de segunda instancia, que saca la sentencia, acá está, y lo vamos a mostrar a los que acá está la sentencia de segunda instancia, donde archiva todo esto y anula lo actuado. Un fiscal puede denunciar a alguien con una denuncia, con una sentencia de primera instancia, cuando hay una sentencia de segunda instancia, consentida y ejecutoriada, así actúa en forma delincuencial este señor Carrasco Millones. Correcto. Entonces, este va a ser un proceso judicial, digamos, esto va a seguir su curso. Usted ha dicho que va a demandar al fiscal. Lo he demandado. Lo ha demandado. Yo le he mencionado que hay otros fiscales implicados en la investigación y usted me ha dicho que todo esto está básicamente bajo la dirección de la persona de Carrasco. Es el jefe de la FECOR de Chiclayo. Es el jefe que está direccionando al otro equipo de fiscales. Esa es su versión. Así es. Ahora, vamos a ir a la pausa. Corroborada con documentos de todo lo que estoy diciendo. Y los documentos los puedo dejar. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos sí quisiera que me responda, que me permita después de haberle dado este tiempo, algunas preguntas claves. Usted nace en Amazonas, estudia en Trujillo, es elegido en el Congreso para el periodo 2011-16 por Amazonas. ¿Cómo llega a Chiclayo y cuál es su vínculo con Oviedo? Yo te respondo todo lo que quieras. Vamos a la pausa y regresamos con Héctor Becerril, quien nos responde después de haberle dado largo tiempo para que él haga sus descargos frente a la investigación de los guachiturros a cargo del fiscal Carrasco. Sencillas, más allá del proceso complejo, complejísimo y de un expediente judicial que uno lee y la verdad
caramba, para cualquiera que no es abogado, es muy difícil comprender. Uno lee las conclusiones, confía en el trabajo fiscal, el congresista ha venido a hacer sus descargos, pero yo le planteaba algunas preguntas. ¿Qué lo lleva a Chiclayo si usted nace en Amazonas, estudia en Trujillo, luego ingresa al Congreso hasta 2016 por Amazonas, usted ha hecho estudios universitarios de otro tipo? ¿Cómo termina de administración judicial de Oviedo y por qué Carrasco lo odia tanto? A ver, como cualquier persona... ¿Hay un problema de Carrasco y Oviedo, donde usted está en el medio? Como cualquier persona, yo terminé mi carrera universitaria en Trujillo, soy químico farmacéutico, Sí. Tuve mi farmacia, vino las cadenas, las farmacias quebraron, vine a Calima, hice mi maestría en la San Marcos en Ciencia de los Alimentos, y en ese intervalo, digamos, me voy a Chiclayo, tratando de buscar dictar clases. ¿Por qué Chiclayo? Porque, en primer lugar, está cerca de Trujillo, yo siempre viví en Trujillo, y ahí había una posibilidad de trabajo en algunos institutos para dictar clases, porque yo estaba dictando clases acá Claro, en pero Lima. acá hay un tema, y vamos rápido porque nos quedan pocos minutos. Ajá. Usted estudia, como me ha dicho, farmacia Y bioquímica, así es. Luego hace un posgrado en ciencia de los alimentos. Así es, acá y en San luego Marcos. termina siendo contratado en 2006 por Oviedo para control patrimonial y desarrollo social de la empresa agroindustrial Pomalca. Así es, así es. ¿Hay una relación entre una y otra cosa? ¿Mi profesión con esto? Sí. No, ¿O fue su amistad con Oviedo la que le abrió las puertas del Chiclayo? A él en Oviedo, y acá las cosas claras, Así es. yo a él lo conozco de mucho tiempo atrás. Entonces, mi hermano, Víctor Antonio Becerril, era gerente de la empresa Pomalca. Había muchos problemas sociales en Pomalca. Entonces, se me invita a apoyar esa gestión. Y yo voy encantado y trabajo en Pomalca y trabajo en Tumán. Eso es cómo llegué a Chiclayo a trabajar allí. Y estando ahí, se me invita para participar en las elecciones del 2011 y así como llegó al Congreso. De acuerdo. Congresista, una pregunta. Dígame. ¿Por qué es el congresista de los 130 con más investigaciones y más archivamiento de las investigaciones en este Parlamento? Los temerarios del crimen, Guachiturros de Tumán, el tema de su relación con el CNM. ¿Cómo explica usted esta situación? Muy simple. Archivamiento en ética, Ajá. Archivamiento en subcomisión de acusaciones constitucionales, archivamiento en la comisión permanente, siempre votos de Fuerza Popular y el APRA. En eso se parece mucho su figura a la de Chávarri. ¿Se ha dado cuenta? A ver, yo entiendo... Entre Chávarri y usted Sí, yo no hay puedo- más protegidos del y Parlamento. yo puedo entender tu sarcasmo en ese tema, ¿no es cierto? Y lo tomo tranquilo. No, es que tengo tranquilo. todos los procesos No, acá. correcto, tranquilo. Por eso no, yo no me preocupo de hechos eso. concretos. Así es. Si me quieres comparar con Chávarri, No, yo no compare, digo. yo no tengo ningún problema en esta apreciación. Justamente, ¿qué ocurre? Todas las patrañas e investigaciones que me están haciendo son, digamos, armadas, completamente armadas. Estamos hablando de los guachiturros. Te estoy demostrando que todo es un La muñeco pregunta es armado. ¿por qué? Y todavía no nos dice lo de Carrasco. ¿Por qué Carrasco lo quiere acusar? Yo- ¿Por qué la así izquierda es. lo quiere acusar? Yo no ¿Por qué sé, los otros congresistas yo lo no quieren sé acusar? por qué Carrasco, digamos, tiene esa animadversión a mi persona. No lo sé. Ahora debe tener más, porque sí, yo, como te digo, he entablado unas denuncias. Si la izquierda, todo noticia de estas armadas que salen en los medios de comunicación, que sirven como caja de resonancia, sin investigar para dañar mi imagen, obviamente la izquierda, pues, ¿quién para la izquierda en el Congreso? Pero Toda la vida. Toda la vida. también lo odia, por A ver. ejemplo, el consejero Baltasar Morales, Ajá. cuando confirmó que usted lo había presionado para que vote por la presidencia del CNM a favor de Julio Y lo Gutiérrez. demostré, muy simple te lo demuestro, que eso es mentira. ¿Y sabes cómo lo demostré? Y por eso lo archivaron, por dos cosas. En primer lugar, él dice que estuvimos reunidos en la casa del consejero Guido Águila Ajá. hasta las 8:30, dice, de un día determinado, ¿correcto? Entonces, pero no sabían que yo tenía ese día una entrevista a las 9 de la noche con Milagros Leiva, ¿ya? En RPP. Entonces, y dice, no, sí pues, pero de la casa de Guido Águila a 8 de la noche, 8:30 de la noche, hora punta, sí llega en 30 minutos.
pero no sabían que yo tenía el reporte de la hora que llegué de RPP, 8:40. En 10 minutos, a las 8:30, podía llegar de la casa de Guido Águila a RPP, imposible, se demora hasta 45 minutos. Eso fue un punto importante. O RPP a mí me apoyó mintiendo con esos temas. Mintió. Y segundo, ese año nunca fue candidato, no fue candidato el señor Julio Gutiérrez. Los candidatos fueron el mismo Guido Águila y Orlando Velázquez. Esa información te la puedo brindar, es información del mismo CNN, quienes postularon fueron ellos. Una patraña total. Y así se me ha ido armando a mí, patrañas tras patrañas, y los medios de comunicación, que obviamente tampoco no soy de su preferencia, porque hablo las cosas claras. Y con esto termino. ¿Por qué a usted? Porque siempre he dicho las cosas como son. Porque jamás tengo pelos en la lengua. Y cuando he tenido que criticar a los medios de comunicación, lo he hecho. Cuando tengo que criticar a alguien, lo hago de frente. Entonces yo entiendo que algunos se sienten pues mortificados por eso. Pero por ejemplo, Rosa Bartra también Sí. tiene una posición crítica. Sí. Otros congresistas como Mauricio Sí. Mulder han ido incluso más allá en sus Sí. críticas a los medios y no se encuentran en una situación como la suya. Así Y con es. esto quería ir llegando a la reflexión final. Ujú. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos estos temas? ¿Y qué va a pasar si ustedes aprueban, por ejemplo, este proyecto que ha presentado Fuerza Popular para las elecciones de los partidos políticos, que aparentemente sí choca con el propuesto con el Ejecutivo? Ustedes no van a ceder ahí espacio en la reforma política. Yo soy Vuelvo al claro, tema. mi No posición van a es ceder. que nosotros vamos a legislar de acuerdo a lo que el país necesita, no de acuerdo a lo que quiere los caviares, los rojos, o de acuerdo a lo que quiere el presidente Martín Vizcarra. Y lo que el país necesita es lo que Fuerza Popular quiere. Y si él quiere cerrar el Congreso, lo cierre. ¿Cómo saber o cómo Sí. creer? Le digo, cuando la gente dice, el 70% dice que no votaría por ninguno de los partidos. Ahora, la desaprobación del Congreso es la mayor históricamente. Así es. Entonces, ¿cómo con ese poco aval, poco respaldo popular, ustedes pueden asumirse o arrogarse el derecho de decidir lo que el país merece o no merece? A ver, Y con esto nosotros termino. hemos sido elegidos en votaciones democráticas, una democracia representativa. pero, a ver, ya pasaron años de esa representativa. elección y no la han hecho bien. Y obviamente, si todos los medios de comunicación, incluido este, está todos los días y ataque y ataque y ataque al Congreso, los medios de comunicación al unísono, ¿cómo creen que va a tener una buena percepción la sociedad del Congreso? Obviamente acá hay una concertación de voluntades del presidente de la República y de él, los medios de comunicación, la gente que está metida en los casos de corrupción del Club de la Construcción, todos contra el Congreso. Pero bueno, nosotros vamos hacia adelante y vamos a legislar, como digo, no de acuerdo a intereses de grupos, sino de intereses al país. Y ojo, no estoy hablando de Fuerza Popular. Todo lo que estamos sacando, los proyectos de ley en la Comisión de Constitución, por lo menos 3 o 4 bancadas como mínimo, somos los que aprobamos. De acuerdo, congresista. Usted ha tenido tiempo para exponer sus puntos de vista. Yo tengo que defender la pluralidad de este espacio. La tengo que defender, es mi obligación, porque este programa empezó con esa idea. El congresista Becerril creo que lo sabe, creo que no nos puede incluir aquí en una campaña. Y le digo solo una cosa, el día de ayer hemos tenido aquí al ministro de Economía hablando de la situación económica. Aquí hemos tenido a Rosa Bartra durante sus investigaciones por la Comisión Lavallato. Aquí hablamos también del tema de la puerta giratoria de Pedro Pablo Kuczynski, que no había respetado, y del problema que tenía ético y moral para dirigir los destinos del país. Así que yo le digo, yo te agradezco, usted ha defendido su posición, yo te agradezco, yo defiendo correcto, la posición y te agradezco de la oportunidad que me has dado de hacer mis descargos en este tema documentadamente. Por Y yo eso, a y no le disposición, en interrumpí. cualquier momento, que me invites, yo no tengo ningún problema en venir. Había un problema creo que con los teléfonos, pero yo encantado de venir las veces que me invites, como siempre lo he hecho. De acuerdo. Ha sido el congresista Héctor Becerril. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con otro tema importante, porque aquí justamente a propósito de que está el congresista, le cuento, vamos a tratar el problema de los conflictos mineros, de los conflictos sociales que están paralizando proyectos mineros muy importantes. Solo por mencionar uno que abordó ayer el ministro de Economía,
A ver, ¿qué pasa con Tía María? Se anunció la semana pasada que se otorgaba la licencia. Ayer Arequipa dijo no hay licencia. El presidente Vizcarra dijo hay que hablar con la comunidad. Crecimos 0,2 el último mes. ¿Qué significa Tía María? Por lo menos, según el propio ministro, 0,3 más en el PBI. ¿Por qué paró? ¿Por qué todavía no sale Tía María? ¿En qué quedó las bambas? Fuera Bamba, Yavi Yavi. Vamos a regresar para abordar ese tema en lo que viene del programa. Gracias, congresista. No.